Hola, otra vez. Aquí estamos listos para compartir de nuevo contigo de la palabra del Señor. Yo sé que mucha gente de los que están viendo estos videos los ven ya después de que se hizo en vivo. Es más fácil hacerlo en vivo. Por ahí yo veo algunos que se han estado conectando. Más o menos a esta hora, entre 10, 10 y media de la noche es cuando los estoy haciendo diario, con excepción del domingo. Y bueno, pues yo espero que sea de bendición para tu vida, así como lo es para la mía, porque lo que hago y lo que quiero seguir haciendo contigo al compartir estos videos es leer la Biblia y sacarle algo para nuestra vida, algo de provecho. Ayer veíamos Romanos 6, del 1 al 4, y como el título dice, hay muertos al pecado, le ponía yo el título al video de ayer, si quieres ir a verlo. Hemos muerto al pecado, de verdad lo hemos hecho, y de eso se trató la meditación de ayer. Y hoy quiero continuar, no voy a leer de corrido los versículos, ¿verdad? Toda la sección de muertos al pecado es del versículo 1 hasta el versículo 14. Nos vamos a ir un poquito más adelantito a la sección del versículo 15 al versículo 19. Y solamente para ver algo que va obviamente pegadito con lo de hemos muerto al pecado, en verdad lo hemos hecho, y aquí ya habla de vivir en la justicia. Entonces, pasando del pecado a la justicia, le puse yo al título de esta ocasión, Romanos 6, del 15 al 19. Y bueno, ha tocado así, ¿verdad? Enfatizar, no enfatizar una vida de pecado y que el pecado y siempre estar señalando a la gente, sino más bien estar enfatizando nuestra necesidad como hijos e hijas de Dios. Tenemos una necesidad de darnos cuenta de qué tipo de vida estamos viviendo, cómo es que estamos manejando nuestra vida. Y es importante, es crucial, si puedo usar, no, sí puedo usar la palabra, es crucial para nosotros como hijos e hijas de Dios que estemos conscientes de cómo estamos viviendo nuestra vida. No es fácil, sobre todo para alguien cuando lo estás predicando desde el púlpito, cuando lo estás compartiendo, como en este caso, no es fácil porque pues uno no es perfecto, pero no me escudo en eso. Yo no soy perfecto, no soy el santo más santo de los santos, y tampoco soy el pecador más pecador de los santos, pero todos estamos en el camino y estamos echándole ganas. Y entonces, en vez de que vayas y recojas alguna enseñanza por ahí que es muy ligera o en donde no se tocan ciertos puntos de la Biblia para no espantar a la gente, pues mejor verlos así como son, ¿verdad? Tampoco maquillarlos, no necesitamos hacerlo. Si maquillas algo en la palabra del Señor, lo que vas a estar haciendo es ocultar un poco la verdad implícita que está ahí. Vamos al versículo, fíjate, ayer estábamos leyendo, ¿qué diremos en el versículo 1, Romanos 6? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Eso de que pecamos más para que haya más gracia. No, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Por qué vamos a seguir viviendo en pecado? Somos sepultados para muerte con él, juntamente con él para muerte por el bautismo, y así como Cristo resucitó de los muertos, que nosotros también andemos en vida nueva. Eso es lo que veíamos ayer en el video anterior, para los que no nos van viendo así seguidos, vaya. Pero ahora, después de todo ese bloque del capítulo 6, del 1 al 14, tú lo puedes leer ahí en casa, nos vamos al versículo 15, y a lo mejor me regreso un poquito a ver un par de versículos antes del 15. Pero ya cuando llegamos al versículo 15, otra vez hace una pregunta Pablo. La primera fue que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en el versículo 1 de Romanos 6. Ahora en el versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Igual, en ninguna manera. Versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Si tú te sometes a uno o al otro, para eso vas a estar. Si es al pecado, es para muerte, y si es a la obediencia, pues entonces es para justicia. Versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados hoy en día, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora eres un siervo de la justicia. Y cerramos, versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora vamos a hacerlo al revés. Si antes lo hacías así,
presentando tu cuerpo para la injusticia, para la iniquidad, para la impiedad. Bueno, ahora al revés, ahora vamos a hacerlo presentando nuestros cuerpos para la santificación, para la santidad, para la justicia, para el amor, para la bondad, para todo lo bueno que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. Así es que si lo estamos buscando en nuestra vida, entonces tenemos que hacerlo seguido, de continuo, que sea una lucha, estarnos peleando con la carne. Es bien difícil, de verdad, yo te lo digo de todo corazón, es bien difícil. La carnota nos agarra, a mí me agarró hace rato, más bien hace rato a mediodía, cuando regresaba aquí a casa y venía preocupado y afanado y demás, y de repente me entraron algunos recuerdos y me agarró la carne y pues no voy a decir, pues ¿qué puedo hacer? Pues así, no me gusta, la verdad no me gusta. Y no me gusta porque pues siempre al primero que tocamos es a la gente que está en casa, ¿verdad? A la esposa, al hijo, a los hijos, a los padres, a quien esté cerca de ti en tu casa, y son los primeros que ven lo que pasó y obviamente se llevan ahí, no lo llevamos entre las patas, o a veces nosotros somos llevados entre las patas de alguien más, perdón por la expresión, de que anda haciendo sus injusticias y demás. Ya hay que librarnos de eso, por difícil que sea, y darnos cuenta de que es una lucha. O sea, no lo puedo yo ver como algo muy natural. Ay, es que así es él, ay, es que así es ella. Ese es su carácter, esa es su forma de ser. No, tenemos que verlo completamente al revés. Que eso no sea lo natural, que eso no sea lo normal. Hay un libro muy bueno, te lo recomiendo, La vida cristiana normal, de T.S. Nee, el famoso Watchman Nee. Búscalo, La vida cristiana normal, yo creo que hasta lo puedes encontrar por ahí en PDF. Es un libro muy bueno, es muy retador. ¿Cuál debiera ser la vida cristiana normal? Lo normal no es que el cristiano, ay, caiga porque es pecador, ay, que no, la vida cristiana normal debiera ser una vida de victoria, una vida de triunfo, una vida que está hablando de lo que se habla aquí en Romanos 6 y que entonces le estamos dando la vuelta. Y estamos diciendo, ¿sabes qué? Sí es cierto, ya no voy a presentar mi cuerpo y mis miembros al pecado, porque el pecado ya no va a reinar en mí. Mira, vamos a hacerlo. Me voy a regresar un poquito al versículo del 12 al 14. Estamos del 15 al 19. Déjame regreso del 12 al 14. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, estoy en el versículo 13, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo tú y hasta tus miembros, o sea, te lo desglosa ahí, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué dice no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? La ley, ¿qué es lo que hace la ley? Te apunta en la cara y te dice pecaste, te apunta en la cara y te dice la regaste, te apunta en la cara y te dice no lo hiciste, te apunta en la cara y te dice fallaste, eres un pecador, no vas a lograr la santidad, no vas a lograr la victoria, no vas a irte ni al cielo. ¿Por qué? Porque la ley solo lo que hace es pintarte en la cara lo que fallaste, lo que hiciste mal. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, y tú pa abajo. Y al final, pues qué frustración, nadie la puede cumplir. Nadie la puede cumplir, ni los fariseos que se creían mucho la pueden cumplir. Porque por mucho que intentas cumplirla, de repente fallaste, ya la rompiste. Y no rompiste el renglón 15 de la ley, o el renglón 2, o el renglón 25, no, rompiste la ley, punto, se acabó. ¿Y qué? ¿Tienes que volver a empezar? A ver, vuelve a empezar. Vas a fallar. ¿Por qué? Porque somos carne, esa es la verdad. Pero nos dice el apóstol Pablo que no reine el pecado en nuestro cuerpo. Fíjate cómo dice, no reine, el versículo 12, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No dejes que el pecado reine en tu cuerpo. No, es tu mente, son tus ojos, tus oídos, tus labios, tu boca, tus manos, tus pies, todos tus sentidos, todo tu ser. Que no reine el pecado en nuestra vida. Punto. Que no reine. ¿Por qué? Fíjate cómo dice el versículo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, vas a terminar obedeciéndolo, vas a terminar dejándote llevar. ¿Y qué es lo que queremos? ¿Seguir pecando? Pues ya dijo Pablo acá en el versículo 1, vamos a perseverar, a seguir pecando para que la gracia abunde, perseverar en el pecado. No, pues si ya estás muerto al pecado, pues no puedes vivir ese tipo de vida. Y luego en el versículo 12 dice que no reine el pecado en tu cuerpo mortal. O sea, no permitir que el pecado sea lo in,
lo de hoy, la influencia, lo que se hace en la vida. Que no sea el pecado lo que esté reinando en nosotros. Si dejamos que el pecado reine en nuestra vida, si le permitimos al pecado que siga haciendo en nuestra vida lo que de verdad nosotros no queremos que haga, vamos a estar siempre en esa disyuntiva, porque sigo siendo carne y me quiero ir tras esas cosas, pero sé que soy un hijo o una hija de Dios y sé que debo ir para acá. Y se acuerdan de Pablo, decía, no puedo porque mi cuerpo y mi carne y el espíritu están chocando y lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso sí hago. Y entonces me doy cuenta de que estoy en esa situación. Es de lo que está hablando aquí en este momento. Entonces llegas al versículo 15, ¿qué pues? ¿Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No sabéis que si os sometéis a alguien, entonces vas a estar sujetos a ese alguien. Y si es el pecado para perdición o si es a la obediencia para justicia. ¿A quién? ¿Dónde nos queremos someter? ¿En qué nos vamos a someter? Tenemos que someternos y ya, y punto. Por eso, como hijos e hijas de Dios, tenemos que dejar de fallarle al Señor. Tenemos que dejar de estar fallándole a Dios de tal manera que se note en nuestra vida que hay un verdadero cambio. Si queremos que se haga así. Estamos en Romanos 6 y estamos ahí hablando del versículo 15 al 19. Romanos 6 del 15 al 19. Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, ya sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Te fijas? Pablo te lo está dejando bien claro. Tú eres esclavo de aquel a quien te sometes. Si eres esclavo del pecado para perdición, pues qué terrible, ¿no? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo, como cristianos, como hijos e hijas de Dios, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué escoges hacer? Es muy difícil, como te lo decía hace rato. Es bien difícil. ¿Por qué? Porque y empezamos con el que, es que es el carácter y se me sube el apellido y yo no quería hacerlo y vamos y nos disculpamos con la persona que nos vio o que ofendimos incluso con las cosas que hicimos y a veces hasta vamos al espejo y nos decimos, párale, ¿de qué se va a tratar? ¿De estar siempre en esa lucha? Sí, se trata de estar en esa lucha, pero se trata de estar sometiendo a la carne. Somete la carne. Pero es bien difícil. La única forma de hacerlo es estando en esa plena comunión con Dios. Por medio del Espíritu Santo es la única forma de hacerlo. Si no estamos procurando tener una relación con Dios y en el Espíritu Santo, y mira, ahora sí estoy predicando para acá, o sea, a la pantalla, a donde me veo yo, estoy predicándole a Omar y a ti también. Si no podemos nosotros vencer al pecado, entonces no estamos agradando a Dios, no lo estamos haciendo. Es bien difícil. Ya somos siervos de Dios. Nosotros ya dijimos, quiero ser hijo del Señor y nos bautizamos. Y si no alcanzaste a bautizarte, ya lo dije el otro día en otro video, no te preocupes. Cuando tú aceptaste a Cristo, ya eres de Él. Nos queremos someter a Él y le decimos, tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres mi Padre, me entrego a ti de corazón. Pero no obedecemos, no vivimos la vida como Él quiere que la vivamos. El Señor está esperando que nosotros lo hagamos así. Y dice el apóstol Pablo, si te sometes a alguien como esclavo, entonces vas a servirle a Él. Mira, ahí te va otra vez, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Entonces, si tú estás viviendo una vida de pecado, aguas, ojo, eres esclavo, eres esclava del pecado. Y sí, si estás allá viendo el video, apúntame con el dedo y dime, también tú eres esclavo del pecado. Si estamos sometiéndonos al pecado. ¿Te fijas? Y luego, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿A quién estoy obedeciendo? ¿A mi carne? ¿A la vieja naturaleza? ¿Al yo? ¿A las concupiscencias? ¿Al pecado? ¿Al mal? Olvídate de echarle la culpa al diablo de todo. Las concupiscencias vienen de adentro, de nosotros. Y nosotros somos los que hemos caído o estamos caídos y no podemos terminar de levantarnos. El Señor quiere, anhela que nosotros nos levantemos, que vivamos plenamente para Él y que lo hagamos con toda la intención y con todo el corazón. Ya te sometiste al Señor, entonces entiéndelo, eres esclavo del Señor. No, pero es que en el otro video dijiste que no había hilos, que hasta los cortabas con unas tijeritas imaginarias. No somos marionetas. Sí, no somos marionetas, somos siervos de Dios, pero somos siervos por voluntad,
propia. Somos esclavos de Dios por voluntad propia. Piensa en José cuando se lo llevaron a Egipto y allá llegó a la casa de Potifar. Cuando estaba sirviendo en la casa de Potifar, llegó triste, agüitado, era un jovencito de ¿cuántos? 13 años, algo así, y estuvo ahí agüitado, sirviendo, y ni modo, pero llegó a tener tal posición que lo más seguro es que llegó un momento en el cual se calmó su alma y ahora servía. ¿Por qué? Porque pues era esclavo. Perdón, ni modo. Esa es la diferencia. Un esclavo que sirve, pues ya ni modo, es esclavo, cuando menos lo tratan bien porque es un buen siervo, a un siervo, una sierva como tú y yo, que nos sometemos a Dios por nuestra propia voluntad. Nadie nos trajo, nadie nos empujó, nadie nos obligó, nadie nos lavó la cabeza. Fue el Espíritu Santo el que vino sobre nosotros y nos abrió los ojos y decimos: yo decido seguir a Cristo. Ok, decides seguir a Cristo, ahora vas a ser su siervo, ahora te sometes como esclavo para obedecer, para llegar a la justicia de Dios. Entonces, todo este tema de Romanos 6 es tremendo. Cuando termine el video, mañana, cuando sea, léelo otra vez el capítulo 6 y detente versículo por versículo y entiéndelo. Pídele al Espíritu Santo que abra tu mente, que abra tu corazón, que te ayude a entender cada vez más cuáles son las áreas en las que tenemos que trabajar, qué es lo que tengo que dejar de hacer, qué es lo que tengo que procurar dominar, controlar, por medio de la oración, por medio de someterme a Dios, por medio de someterme a su voluntad y por medio de recordarme a mí mismo: hey, ya no eres tú, ahora Cristo vive en ti. Gálatas, acuérdate de que ahora somos del Señor, somos de Él. ¿Para qué? Para vivir en la obediencia. Gracias a Dios, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y ahora, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¡Pum! Fuera, se acabó. Ya no voy a ser esclavo del pecado, ya no voy a estar sirviendo al pecado. Ahora voy a estar sirviendo a la justicia, voy a estar sirviendo al Señor, y entonces Él me va a dar la justicia. Y esa justificación de la que yo soy objeto, o sea, el Señor me justifica delante del Padre, esa justificación ahora sí va a tener una base sólida, firme, bien fundada, porque mi vida está sostenida en Cristo. Ya no estoy buscando cómo hacerle para vivir, porque ya entendí yo que ahora Cristo está en mí y vivo para la justicia. Entonces cierra con el versículo 19: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Se acuerdan lo que leímos antes, versículos del 12 al 14? No presentéis vuestros cuerpos, vuestros miembros al pecado. Entonces, antes lo hacías así, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora sí, agarra todo tu cuerpo y ponlo al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque ahora vas a servir a la justicia. Ese es el cambio que tiene que notarse en nuestra vida. Y es bien fuerte. De nuevo, yo lo estoy compartiendo y me estoy viendo en la pantalla y estoy diciendo: Omar, mira lo que tienes que hacer. Eso es lo que yo hago cuando leo la Biblia y cuando la comparto contigo. Yo espero que tú lo puedas recibir y entender y decir: yo tengo que hacerlo también. Tengo que vivir de una manera diferente para Dios. Tengo que procurar agradar al Señor en lo que yo hago con mi vida. Así es que es nuestra la responsabilidad. Tú y yo tenemos que darnos cuenta en esta pequeña sección de Romanos, es más, todo el capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo no nos está agarrando a cachetadas: eres pecador, no sirves para nada, eres una basura, por mucho que quieras hacer obras, no más no las haces, y pecador, y pecador, y pecador. No está haciendo eso el apóstol Pablo, nos lo está aclarando. ¿Vas a seguir pecando? No, si ya estás muerto al pecado, no puedes seguir viviendo en pecado. Ok, vas a seguir pecando porque, pues es que ya no estoy bajo la ley. No, si estás bajo la gracia, entonces ahora estás en una nueva forma de servidumbre. Ahora sirves al Señor. Y al decir que tú sirves al Señor, entonces el Señor se agrada de ti y te va a bendecir. Te va a mostrar su amor, su gracia, lo maravilloso que puede ser vivir con Él, en ese amor, en esa armonía, en esa justicia. Así es que ahí te lo dejo, Romanos 6, del 15 al 19, nos regresamos un poco ahí desde el 1 y luego al 12, del 12 al 14, pero del 15 al 19, ¿qué nos está diciendo? Ahora eres un siervo del Señor, ahora eres un siervo del Señor y tienes que vivir para Él, tienes que hacerlo para el Señor y no para nadie más. Te lo dejo por ahí.
Romanos 6, del 15 al 19. Chécalo bien, fíjate bien qué es lo que el Señor quiere hacer en tu vida y procurar vivir y servir al Señor. Procurar vivir para el Padre, agradarle a Él, solamente a Él. De eso se trata. Te lo dejo por ahí, Romanos 6, del 15 al 19. Que la gracia del Señor esté sobre tu vida, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Hasta la próxima.